Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía. En esta hora avanzamos a mediados ya del mes de diciembre. Un mes de mucho movimiento, un mes de donde fluye mucho el dinero con los pagos de la regalía pascual, del bono de Navidad, del doble sueldo, del sueldo 13, como usted quiera llamarle. Los cuarticos, esos que entran en Navidad, en el mes de diciembre. Comenzó el gobierno a repartirlo desde el día 5 con una foja de 25.000 millones para los empleados públicos. Se estima cantidades muy altas en el sector formal de la empresa privada, y en el sector informal el movimiento es mucho más alto, menos cuantificable, pero sí que se muestra en la realidad del movimiento comercial, y se han hecho estimaciones de hasta cerca de 200.000 millones de pesos que podrían circular a lo largo de este mes a propósito de toda estos pagos de regalía y todo lo que hay. Esto ha provocado unos tapones terribles en las calles. Es imposible circular de una manera efectiva y de uno poder programar el que vamos a llegar a tal punto, a tal hora, porque el tráfico debe tomarme de aquí a allá, que son 15 cuadras, o estamos dentro del mismo perímetro, 10 minutos, 8 minutos. No, eso no es cuantificable, porque hay lugares donde no se va bumper con bumper circulando, sino donde se tranca, y cuando se tranca, se tranca. Yo he sabido y he oído comentarios de amigos de que han sabido estar 5, 6, 7, 8, 10 minutos parados sin moverse en un mismo punto, y entonces ahí entran los DGCET que hacen de las de ellas, y han hecho un entorpecimiento increíble en la capital mayor del que hacen habitualmente. Ellos dicen que saben lo que están haciendo, y la gente, y yo soy uno de ellos, digo que ellos no saben lo que están haciendo. O si lo están haciendo expresamente. Para mal. Porque es inconcebible. Me contaba un amigo ayer que vio pasar, señores, 12 cambios del semáforo que tenía delante, y él trancado. Y los policías de tráfico dándole paso a otros dos lados. O sea, en vez de hacer una forma de pasa un bloque aquí, pasa un bloque aquí, pasa un bloque aquí, como hacen los semáforos. Pero ellos son los dueños de la calle, vaya usted a ver qué hace uno. Es una impotencia total, una pérdida de tiempo, una pérdida de combustible, una pérdida de dinero en lo que es la productividad de la gente. Pérdida como quiera. Pero, como me comentó un agente de tránsito, parado en una esquina, y él ahí me dice, no sé, nosotros tenemos que estar aquí de todas maneras. Así que a nosotros nos llaman y nos dicen por el radio, para el tránsito ahí de tal vía, y lo paramos. Y cuando no, nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones por apreciación de lo que entendemos. Y como nosotros tenemos que estar aquí todo el día, para mí lo mismo está parado en esta esquina que está parado en el medio ahí. Así que vaya usted a ver, señores, hay que estar vivo para oír cosas. Y ese es un país que nos estamos organizando. Mira, a veces uno entiende que el que está equivocado es uno, pero parece que no. Parece que no. Lo que no estamos equivocados es en las cifras del COVID. 459 casos más reportados en las últimas 24 horas, ningún fallecimiento. De acuerdo al boletín, 1001. Miren cuántos boletines van, 1001. Se establece que se mantienen 2.744 personas registrados como activos infectados por el coronavirus oficialmente, con una recuperación ya de una cantidad alta, pero con una situación que se concentra principalmente en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y Santiago. Son los centros urbanos donde más está afectando la propagación del coronavirus. Que no se dé. Al contrario.
Entonces, en torno a esto, entonces, hay ahora una discusión con el tema de las vacunas. Que si las vacunas son univalentes, polivalentes, doble valente, trivalente, que si tienen las cepas que están atacando el coronavirus ahora, entonces Salud Pública dice, sí, hay que ponerse la que hay. Otros médicos dicen, bueno, hay que ponerse la que hay porque esa es la que hay para refuerzo. Pero realmente la que debía haber es la que tiene las nuevas cepas del Omicron, que son de la Pfizer, y no han llegado a República Dominicana. Salud Pública anunció ahora que iba a comprar de esas, pero que tiene almacenada ahí 2 millones de vacunas, por ejemplo. ¿Qué hace con ellas? Y decía un funcionario de salud del área epidemiológica, que por cierto no veo al señor este que tenía la colita, que siempre estaba, que daba las declaraciones sobre el avance de epidemiología. Veo un jovencito ahora, viceministro, no sé quién es. Si es médico, por la edad que refleja, no se le ve como con mucha experiencia. Olvidémonos de eso. Déjeme estar con chisme. No te rías, están muy riendo los muchachos aquí. Pero no te rías. Pero la verdad es, si tenemos vacuna y usted se ha puesto una dosis, o se ha puesto la segunda dosis, o se ha puesto la tercera dosis, las dosis que están aquí de vacunas, que no es la última generación que tiene todas las cepas que están circulando del Omicron, pero tiene una cantidad importante de anticuerpos que va a protegerlo más de las vacunas que tiene hasta este momento. Va a ser un refuerzo de las vacunas que ya usted tiene. Que no será todo el refuerzo quizás necesario que se espera, que se necesita, que se requiere ante esta nueva oleada. Es posible. Pero es peor esto que nada. Entonces han generado un yun, una cosa que han generado más desconfianza en la gente. Pues no voy a poner eso si eso es viejo, si eso no es lo que está ahora. Yo lo he oído ya comentando, la gente que es aséptico y que además de eso, que siempre estaban buscando un periquito para decir no o ver cosas negativas en todo, y en esto de la vacunación no hay puntos negativos, ha sido positivo hasta ahora, una muy buena iniciativa de las autoridades desde el principio, es bueno consignarlo, pero con estas posiciones así que confunden a la gente, no se resuelven los temas, sino que se agravan y genera, vuelvo y digo, un estado de desconfianza que no es propicio para enfrentar un rebrote como el que tenemos en este momento con el tema de el coronavirus. Los pasajeros comenzaron a recibir la gracia navideña de hasta 4,000 dólares en regalos sin tener que pagar impuestos en las aduanas. Tienen que mostrar que son personas que residen en el exterior y cualquier tipo de mercancía que entren por debajo, hasta 4,000 dólares, no tendrán que pagar impuestos. Y esto es bueno porque esta gracia ayuda mucho a las familias, a las personas, a los dominicanos que vienen del exterior, principalmente de Estados Unidos, pero también vienen de Europa, de Estados Unidos y Europa principalmente, que vienen a pasar las Navidades aquí, porque tienen una doble motivo esto de venir en las Navidades. Primero, encontrarse con la familia, a ver los viejos, a ver a los hijos, a ver a los hermanos, a ver a los amigos, a pasarse unos días de vacaciones, de diversión, por un lado, y por otro lado, huir un poquito del frío que acogota en estos días en Estados Unidos y en Europa también. Entonces, vienen muchos dominicanos tradicionalmente en la época de Navidad y estas gracias de evitar pagar impuestos los motiva a traer algún regalo, alguna suerte de algunos cariñitos a la familia cuando vienen aquí a esas vacaciones. El tema de la violencia, miren, yo creo que la policía tenía que hacer lo que hizo, tomar las calles.
La violencia se desbordó en el país y la delincuencia callejera, por más que el gobierno y las autoridades y la policía y el español que anda por ahí, fulano y pereceo, y Chu, traten de decir que no, que aquí no está pasando nada. Que aquí la tasa de índice de homicidios por cada 100.000 habitantes es de tanto y nosotros estamos en una situación... Mentira. Aquí todo el mundo anda espantado, anda chivo, como decimos, está nervioso, está preocupado porque vemos las acciones delincuenciales todos los días. En motores, de todas formas. Usted me dirá, bueno, tú no puedes llegar a tasa cero de delincuencia en un país subdesarrollado como República Dominicana, porque en París y en Suiza hay raterismo, hay delitos, hay asaltos, hay robos. Es verdad. Es verdad. Pero lo que estaba pasando en República Dominicana es que estaba desbordada. Esas estadísticas, esos promedios normales en una sociedad. Y los delincuentes eran los dueños de la calle. Y digo eran para darle un cierto punto de holgamiento a las autoridades. Ahora el debate es que si a la policía se le está yendo la mano con los intercambios de disparos. Ya la Comisión de Derechos Humanos brincó, emitió un informe, fue a la policía, está pidiéndole a las autoridades que cesen las ejecuciones callejeras. Nos quejamos de la mano blanda de la policía, de la torpeza con que las autoridades manejaron el enfrentamiento de los delincuentes en las calles, con palabrerías, con programas, con anuncios, con buenas intenciones, y en la calle asaltando y matando gente. Entonces, ahora la policía le ha dado de baja como a 20 y pico de personas en 2 o 3 semanas. Le dan de baja, que se lo llevaron, que mueren en intercambios de disparos. Entonces ocurren casos y casos. Por ejemplo, este caso de los Alcarrizos ha saltado a los puntos de mayor difusión y de comunicación porque tiene varias aristas. Una de ellas, 6 personas que enfrentaron a la policía. Con vecinos que dicen que ellos estaban en un colmadón, una cosa, y que parece que andaban buscando a alguien, se tiró la policía y hubo un tiroteo como de 30 minutos y murieron 5 ahí. Y un sexto que fue al hospital, venganza prácticamente, a cobrar deudas porque habían matado a fulanito y a Perencejo, y allí sacó una pistola y lo enfrentó un agente o un soldado que estaba allí de servicio, de vigilancia, y lo mató también, y suman 6 porque era del mismo grupo. Se habla de que había un parapléjico, una persona parapléjica que no podía moverse, que no podía casi caminar, y que cómo iba a pertenecer a una banda de personas. Bueno, había otra persona que era un empleado del 911. El hecho de ser empleado del 911 no significa necesariamente que no pudiera participar en una acción reñida con la ley. Pero bueno, pero también habían 2 policías, un cabo y un raso, que eran parte, según las mismas autoridades, de esa banda. Entonces, esto tiene muchas aristas. La policía realmente llegó y fue enfrentado por un grupo de delincuentes que no estaban en la comisión de una acción delincuencial, sino que parece que andaban buscándolos. La famosa banda de, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Los Papo Trenza. 30-30. Oigan qué nombre. Todos en edades de 22, 23, 24, 26 años, todos. Entonces, según el prontuario que dio la policía, estos tipos estaban siendo buscados porque tenían una serie de acciones que iban, señores, desde asaltos, robos, secuestros, torturas, iba de todo, hacían de todo estos tipos, según el prontuario de la policía. Las madres, los padres, la gente de la zona dicen que no, que estos muchachos no eran malos, que estos muchachos eran medio traviesos, pero que no eran delincuentes, lo que siempre dice la familia, y hay que entenderlo.
Entonces, ya se habla de que fueron acribillados, de que fueron asesinados. Ahí comienza entonces esta dicotomía de cómo ver la acción policial frente a la delincuencia. De un extremo de pasividad y de retórica y de tonterías, pasan a otro extremo de alto enfrentamiento y violencia frente a los delincuentes. Entonces, no hay puntos medios. Es una situación que preocupa realmente y que hay que ver a dónde va a llegar. Sobre este tema, escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, mi columna semanal, que se llama Oye País, como este programa, y la titulé Seguridad Pública. Y comienzo hablando de cómo la policía hace anuncios de cosas que está haciendo para enfrentar la criminalidad, y uno dice, ¿y por qué no lo había hecho antes? ¿Por qué llegamos al nivel que llegamos? ¿En dónde estábamos y qué estábamos pensando si esa es la panacea de lo que teníamos que hacer? Pero como hay gente que todo lo que dice es así, y así es, y así es, y así es, llegamos a este punto y ahora estamos en el otro extremo que también está escandalizando a la gente. Comparto mi columna Oye País de esta semana, Seguridad Pública, con ustedes a continuación. Los titulares periodísticos. Arrestan 45 delincuentes en 24 horas de patrullaje por cuadrantes. Y 33,000 policías garantizan la seguridad de la gente en las calles con motivo de la Navidad. Son altamente reveladores de por dónde andan las principales acciones de las autoridades, necesarias para enfrentar la oleada de delincuencia y violencia callejera que afecta al país. Mientras, la gente señala que la seguridad pública es uno de los principales problemas que les afecta. Las autoridades parecieran darle de lado al problema, mostrando estadísticas de una reducción en la tasa de homicidios medido por cada 100,000 habitantes, indicando que tienen control de la situación y que pronto veremos los resultados de los programas y operativos. Pero en lo que llega, la gente ve aterrorizada los episodios de atracos, asaltos, robos a mano armada en plena calle, escalamientos en apartamentos con ciertos niveles de altura física y de habitantes de estatus social, de seguridad en el denominado polígono central. Las patrullas en las calles, al mismo tiempo, están dándole para abajo, como dice el refranero popular, a los delincuentes que enfrentan a la autoridad. Y uno se pregunta, ¿por qué si era tan sencillo poner el cascabel al gato, se dejó que las acciones de los delincuentes llegaran a niveles tales que perturban y mortifican la seguridad y la paz de las familias y acogotan al gobierno? La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al presidente Luis Abinader intervenir para que se detengan las ejecuciones extrajudiciales que en lo que va del mes de diciembre ya registran un saldo de 13 ciudadanos fallecidos,
Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, la Policía Nacional es la responsable del aumento de los niveles de delincuencia en el país, por la razón de utilizar las ejecuciones extrajudiciales como mecanismo de combate. Tras la muerte en los Alcarrizos de 6 personas a manos de agentes de la policía, la institución del orden desplegó un amplio contingente para garantizar el orden en este municipio. Sobre el incidente registrado la noche del martes en el sector Las Mercedes, informó que los ahora occisos integraban una banda denominada Los Papotrenzas, entre cuyos miembros había 2 policías activos. El Ministerio de Salud Pública reportó 459 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 1001 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el total de fallecidos a la fecha se mantiene en 4.384, mientras que los casos acumulados ascienden a 655.999 contagiados. Miles de pasajeros están recibiendo diariamente la gracia navideña aduanal que está concediendo el gobierno a los dominicanos ausentes que retornan a República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas con motivo de las fiestas navideñas. Pasajeros con 6 meses o más que no hayan entrado al país estarán recibiendo la gracia navideña, que consiste en la exoneración de los impuestos por un valor de unos $4,000. Señores, interesante, Qatar, Argentina versus Francia en el fútbol mundial. Quizá usted no sea apasionado del fútbol, a nosotros lo que nos gusta es el béisbol y el baloncesto, principalmente algunos otros deportes, pero el fútbol tiene muchos seguidores aquí también en República Dominicana y son partidos interesantes, es el principal deporte en cuanto a volumen de gente que mueve en el mundo y tiene una afluencia a nivel mundial. Y después de todas las eliminatorias y los cuartos de finales y el triunfo de Francia frente a Marruecos, Argentina, que ya había clasificado en su victoria frente a Inglaterra, entonces van Argentina y Francia a la final. Este domingo va a ser un toque de queda porque debe ser un juego interesante. De ahí va a ser el campeón del mundo por los próximos 4 años, que es la fecha cuando se juegan los mundiales de fútbol cada 4 años. Entonces, es un plato fuerte. Y con Argentina tenemos entonces una representación de nuestro hemisferio, una representación latinoamericana, Francia representando, por así decirlo, Europa. Podría ser una confrontación entre el viejo mundo y el nuevo mundo, Europa versus América Latina, en cuanto a las pasiones de la gente. Pero les aseguro que va a ser un domingo interesante a los amantes del deporte y a los que quieren ver un buen ejercicio deportivo, aunque usted no sea tan apasionado por el fútbol. En América Latina, el asesinato de periodistas hace una cosa tremenda, señores. Tremenda. 37 periodistas en lo que va de este año han sido asesinados en América Latina. La cifra más alta de las últimas 3 décadas. El ejercicio del periodismo sigue tornándose altamente peligroso. Esto sin decir las presiones que, por ejemplo, gobiernos groseros como el de Nicaragua o el de Guatemala, gobiernos groseros, llevan a la persecución, a la cárcel, a la autocensura, a la expulsión de sus países de muchos periodistas y hasta reporteros, porque los sienten desafectos a esos regímenes de fuerza. Es una lucha titánica de día a día, Así es. Las noticias internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País, tenemos en el día de hoy el tema de Perú, que
que ha declarado un estado de emergencia en todo el país y cómo Estados Unidos advierte que va a seguir con la expulsión de los inmigrantes pese a la entrada en vigencia de un compás de espera dado por el gobierno de Joe Biden. Así las cosas. Hay que esperar a ver cómo se va a desarrollar esto que está ocurriendo con los inmigrantes en muchas partes del mundo, y en especial en Estados Unidos. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El gobierno de Perú acordó declarar el estado de emergencia en todo el país durante 30 días, según informó el ministro de Defensa Alberto Otarola, tras una reunión del Consejo de Ministros que se encuentra activo en sesión permanente. Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera con México, a pesar de que se levante el título 42, una norma sanitaria utilizada hasta ahora para repatriar de forma express a los indocumentados. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó en un comunicado que después del 20 de diciembre dejará de aplicarse el título 42 debido a una resolución judicial, pero aseguró que se seguirá expulsando a los migrantes en virtud de otra política conocida como el título 8. China defenderá sus intereses frente a las sanciones de Washington, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, comentando los reportes mediáticos que apuntan que el Departamento de Comercio de Estados Unidos tiene previsto agregar esta semana a Yangtze Memory Technologies y a una treintena de empresas chinas más a su lista negra comercial. El futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, anunció que el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva le pidió que restablezca las relaciones con Venezuela. Vieira explicó que se hará desde el primer momento cuando Lula tome posesión del cargo el próximo 1 de enero en Brasilia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. ¿Qué tan cerca estamos de una guerra nuclear? Es una pregunta que fluye en el mundo, en los organismos internacionales, en los gobiernos, en los bloques de países como en el caso de Europa, como en el caso de América, como en el caso de Oriente y del Medio Oriente incluso. Este conflicto de Rusia frente a Ucrania ha puesto a analizar esta eventualidad y en momentos ha generado mucha tensión. Moisés Naim, economista, periodista, analista internacional, nos presenta un interesante trabajo sobre este tema. ¿Qué tan cerca estamos de una guerra nuclear? Él conversa con Rafael Mariano Grossi, un argentino que es nada más y nada menos que el presidente de la Organización Internacional de Energía y ha tenido contactos en todos estos últimos meses precisamente desde Putin, países árabes, China, Estados Unidos y las grandes potencias sobre esta situación del temor a una guerra nuclear. Comparto con ustedes este reportaje de Moisés Naim
con Rafael Mariano Grossi, presidente de la Organización Internacional de Energía. Y con esto me despido de ustedes por esta noche con una cita para mañana nueva vez, aquí en Color Visión y por otras plataformas de la televisión nacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Qué tan cerca está la humanidad de una guerra nuclear? Es una pregunta que expertos y analistas se debaten con gran preocupación. Hoy tengo como invitado a la persona más preparada para responder a esta pregunta. Quizás su nombre no le parece familiar, pero seguramente es uno de los diplomáticos latinoamericanos más importantes del mundo. Se trata del argentino Rafael Mariano Grossi, quien desde el año 2019 lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica, conocido como OIEA. Este es el principal foro de cooperación para la energía nuclear, que busca promover el uso seguro y pacífico de las tecnologías nucleares. Y como subdirector general, Grossi está a cargo de los esfuerzos para proteger al mundo de un potencial desastre nuclear. Grossi tiene más de 35 años de experiencia en relaciones internacionales y ha estado en el epicentro de las decisiones cruciales sobre la seguridad armamentista. En el año 2002 fue el jefe de gabinete para la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el ente más importante en la eliminación de este tipo de armas. Y en el año 2015 jugó un papel clave para enmendar la Declaración de Viena sobre la seguridad nuclear, donde se incluyeron nuevos protocolos sobre la prevención de desastres nucleares. Esto es considerado un hito en los esfuerzos internacionales tras el accidente nuclear de Fukushima, en Japón, en el año 2011. Grossi también fue parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, su país natal, donde ocupó altos cargos en las embajadas de Bélgica, Luxemburgo y Austria, así como en la Organización del Tratado de Atlántico Norte, conocida como la OTAN. Rafael Mariano Grossi enfrenta enormes retos en su cargo como líder de la OIEA. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero del año 2022, este diplomático se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para buscar las formas de proteger la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania, la más grande de toda Europa. Además, está apoyando importantes negociaciones con otra preocupante, problemática potencia nuclear, Irán. Hoy, Rafael Mariano Grossi nos cuenta sobre su carrera, sus esfuerzos para impedir que el mundo sufra una catástrofe nuclear, sus conversaciones y sus impresiones de Vladimir Putin y sus negociaciones con el gobierno de Irán, entre otras importantísimas, fascinantes, pero también muy preocupantes realidades de un mundo donde están proliferando las naciones que ya tienen o quieren tener un arsenal nuclear. Esta es mi conversación con Rafael Mariano Grossi, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Bienvenido al programa, Rafael Mariano Grossi. Un placer, Moisés, estar contigo hoy. Recientemente usted visitó Ucrania. Fue para investigar la planta nuclear Zaporilla, que actualmente está controlada por las fuerzas rusas, tiene operadores ucranianos y hay constantes batallas alrededor de esto. Usted ha dicho que hay un alto riesgo de un accidente nuclear si no se controla esta situación. Explíquenos. Con relación al accidente, lo que puede suceder aquí es que esta planta nuclear, como decía, está ubicada en la zona de combate, en la zona de guerra. Yo tuve que ir allí, cuando yo fui allí, pasé la línea del frente, inclusive mi convoy fue atacado. Entonces, lo que puede suceder ahí son dos cosas. La primera es que haya un ataque deliberado sobre los reactores, que es quizá menos probable porque los reactores nucleares, tú sabes, son muy robustos, de modo que habría que bombardear de una manera muy sostenida, con artillería de altísimo calibre, para llegar al núcleo del reactor y tocar al material nuclear para que haya diseminación de radioactividad en el ambiente. Pero existen también otros puntos en la central, por ejemplo, depósitos de combustible, y ahí hemos tenido ya ocasiones en las cuales ha habido ataques e impactos de proyectiles muy cerca de esos combustibles almacenados. Y otra hipótesis es la posibilidad de la interrupción de las fuentes de electricidad a la central, que eso es muy importante explicarlo a la audiencia, porque una central nuclear que produce energía a la vez la necesita para su refrigeración. Los reactores nucleares están a muchos cientos de grados de temperatura
el material nuclear está ahí adentro y por lo tanto tienen un sistema permanente de refrigeración. Si se pierde esa refrigeración, uno puede llegar a una situación de derretimiento del núcleo que sucedió, por ejemplo, en Fukushima. Lo que ha venido sucediendo es que en el transcurso de la guerra, de manera deliberada o no, no sabemos, se han atacado en distintas, reiteradas, repetidas ocasiones las fuentes, las líneas de aprovisionamiento eléctrico de la central, generando situaciones de completo blackout o completa falta de energía de la planta, en cuyo momento la misma siguió operando, pero funcionando a través de generadores de emergencia. Realmente es una situación absurda y de un enorme riesgo. ¿Y qué está haciendo usted al respecto? Bueno, para esto lo que hemos hecho es, en primer lugar, hemos instalado un grupo de inspectores del OIEA que están allí permanentemente informando sobre la situación para que nosotros como organismo y la comunidad internacional, a través nuestro, tenga información fidedigna de lo que está sucediendo. Esto es por un lado. Y por otro lado, estoy negociando la posibilidad de establecer una especie de zona de protección para que la planta no sea blanco de ataques de esta naturaleza. Y esto me ha llevado a intensas negociaciones con el presidente Putin, con el presidente Volodymyr Zelensky, y en paralelo estamos protegiendo las otras instalaciones nucleares que existen en Ucrania. Tú sabes que Ucrania es un país con una gran impronta de energía nuclear, la mitad, más o menos, de la energía de ese país es de origen nuclear. Usted se ha reunido varias veces con Vladimir Putin. ¿Usted ve a Putin dispuesto a negociar un acuerdo de paz con Ucrania? Ese no es mi mandato y en eso no tengo opinión porque no he conversado con él sobre eso. De lo que sí he conversado es sobre los riesgos nucleares. Y él, lo que me ha dicho es que reconoce la necesidad de evitar un accidente nuclear y también ha dicho que está dispuesto a trabajar conmigo, a trabajar con el OIEA para tratar de delinear los contornos de un acuerdo que fuera posible. Y este mismo tipo de conversación, por supuesto, lo mantengo con el presidente Zelensky, porque no olvidemos que acá se trata de una central ucraniana. Yo lo que le dije respetuosamente al presidente Putin es que el OIEA no puede reconocer la apropiación de la central nuclear, no podemos reconocer la modificación de las fronteras estatales por la fuerza. De modo tal que para mí sigue siendo una central nuclear ucraniana y por lo tanto mi negociador natural es Ucrania. Por supuesto, tengo que hablar con Rusia y por supuesto con el presidente Putin, porque es quien está en control de este lugar en este momento. Creo que vamos avanzando, creo que hay un reconocimiento que independientemente de los objetivos militares que unos y otros puedan tener, el ataque a una central nuclear, un accidente nuclear, añadiría un factor trágico a un conflicto que ya lo es. Otro peligro en este conflicto es que actores no estatales, individuos, grupos, carteles criminales consigan acceso a material nuclear y puedan crear armas radiológicas, lo que se conoce como una dirty bomb, una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? ¿Qué es una dirty bomb? No es una bomba nuclear, no es un arma nuclear, es un arma convencional que en su ojiva tiene material nuclear para que en el momento del impacto se produzca una dispersión radiológica. Por lo tanto, no es un arma nuclear, pero es un arma que de gran pánico y que genera, por supuesto, en la población muchísimo temor por la posibilidad de contaminación a gran escala. También hay un posible tercer escenario que causa gran preocupación, que es la posibilidad que Rusia utilice su arsenal nuclear en este conflicto. ¿Qué tan probable es que esto suceda a su juicio? Con relación a evidentemente el OIEA es poco lo que puede hacer. Nosotros lo que consideramos es que esta hipótesis es poco probable en la medida en que la utilización del arma nuclear por parte de los países que la tienen, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y algunos otros más que no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, obedece a ciertos criterios, a ciertos parámetros. Generalmente
por ejemplo, el hecho de ser uno mismo atacado con armas nucleares, o el hecho de la existencia misma del Estado verse amenazada por alguna razón. No pareciera que en este conflicto, dadas las características que tiene, un Estado que no está dotado de armas nucleares como Ucrania pudiese poner a Rusia, que sí las tiene, en esta situación. Yo lo considero menos probable que los otros dos escenarios que acabo de describir. En el año 2015, Irán firmó un pacto con Estados Unidos, China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Alemania, que establecía una serie de controles sobre el programa nuclear de Irán. Luego, en el año 2018, el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos de ese acuerdo, lo cual llevó a que Irán haya aumentado sus violaciones de las estipulaciones del acuerdo. ¿Qué está haciendo usted y el organismo que usted lidera para preservar ese acuerdo o generar otro que impida que Irán sea una potencia nuclear? El OIEA es el inspector, es el garante. El acuerdo es entre ellos y el OIEA es el garante, quien inspecciona que este acuerdo se cumpla. Entonces, nosotros somos, como diría, un invitado lateral. En el momento en que el presidente Trump decidió abandonar este acuerdo, Irán evidentemente empezó a tomar medidas de retaliación, de respuesta, y fue abandonando una tras otra las obligaciones y los compromisos de control que tenía. Y hoy por hoy, Irán tiene un programa nuclear que está lanzado de una manera muy ambiciosa, diría, enriqueciendo uranio al 60%. Tú sabes que para hacer un arma nuclear hace falta enriquecerlo al 90%, o sea que es una cuestión de gradación. Están avanzando en forma realmente muy decidida y han reducido la visibilidad que tenía el OIEA. Desconectaron 27 cámaras que tenía yo ahí instaladas, el organismo, ahí instaladas. O sea que estamos en una vía muy peligrosa, en el cual ambas partes están tirando de la cuerda muchísimo, y esperemos que no se rompa. Yo desde el OIEA estoy ofreciendo, como es mi deber, como es en el caso de Ucrania, vías de negociación, vías de entendimiento para lograr preservar este acuerdo, o más allá de este acuerdo, algún acuerdo que permita que el programa nuclear de Irán esté controlado, inspeccionado de una manera proporcional a la importancia de este programa nuclear. ¿Qué probabilidad le asigna usted al hecho de que Irán pueda tener uranio enriquecido al 90% o más? Sería una decisión muy grave, ciertamente, y que quizá pudiera tener consecuencias más allá del propio Irán. Yo espero que esto no suceda, porque no hay otra finalidad que la militar cuando uno enriquece a esos niveles. Para usos pacíficos, para que tengas tú y la audiencia una idea, los reactores de investigación pueden funcionar al 20%, los reactores comerciales funcionan al 2, 3, 4% de enriquecimiento. Si uno sube a 90%, evidentemente quiere enviar un mensaje político o quizá alguna otra cosa más. Nosotros no tenemos ninguna información de que Irán tenga un arma nuclear o que tenga esa intención. Además, yo no juzgo intenciones. Nosotros somos inspectores. Lo que sí estamos diciendo es que Irán tiene que comprender que tiene que jugar dentro de las reglas del juego. Hoy en día hay más países que tienen arsenales nucleares de los que había hace 20 o 30 años. Muchos consideran que el hecho de que la humanidad no haya logrado contener la proliferación de estas armas de devastación es un fracaso. ¿Usted cree que dentro de 10 años el mundo va a tener más, igual o menos países con armas nucleares? Yo ciertamente espero que haya menos armas nucleares, y lo que sí diría, más que una predicción, es que para que no haya más, los países tienen que trabajar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el cancerbero nuclear. Todos pueden tener material nuclear, pero todos deben someterse a las inspecciones y a los controles de la OEA. Los países de buena fe que utilizan la energía nuclear con fines pacíficos, para su energía, para su desarrollo, para la medicina, para todas las cosas buenas que trae la energía nuclear, lo hacen, y esta es la gran mayoría.
¿no? Estamos hablando de 170 países o 180 contra un puñado de países que sí las tienen. Creo que de lo que se trata para mí es de que la situación claramente no empeore y que si es posible mejore. Tenemos el caso de Irán, que es un país que no debe proliferar y sobre el cual los esfuerzos se están desplegando. Tuvimos un fracaso colectivo, diría yo, en el caso de Corea del Norte, que hasta 2006 no había desarrollado armas nucleares y que en el 2006 cruzó la línea, hizo su primer ensayo nuclear en octubre de 2006 y de ahí en más, 6 ensayos más, y hoy tiene un arsenal nuclear importante. Pero lo mismo se puede decir de India y de Pakistán, ¿verdad? Efectivamente, con la diferencia de que estos países optaron desde el inicio por no suscribir el Tratado de No Proliferación, por las razones estratégicas que usted quiera, y no soy yo quizá el indicado como director general de la OIEA para juzgarlas, pero ellos desde el inicio, optaron por no firmar el Tratado de No Proliferación porque evidentemente visualizaban la utilidad para ellos, desde la perspectiva propia, de tener armas nucleares. Durante muchos años, décadas de hecho, la energía nuclear era intocable, era prohibitivamente costoso o imposible construir nuevas plantas nucleares. Pero ahora aparece como una alternativa limpia frente al cambio climático y la necesidad de dejar a un lado fuentes de energías como el carbón, el petróleo, el gas natural, etc. ¿Qué lugar tiene la energía nuclear en el proceso de descarbonización de la economía mundial? La energía nuclear, hay que decir que hoy genera más de un cuarto, más de un 25% de la energía limpia que se produce hoy en el mundo, ¿verdad? Lo que ha habido es una revalorización de la energía nuclear por 2 razones básicamente. La primera es que es una energía limpia, es una energía prácticamente que no genera emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono. Las energías renovables, que son muy buenas, son intrínsecamente intermitentes. No siempre hay viento, no siempre hay sol. Hay que almacenar esa energía. Entonces, la energía nuclear lo que tiene de ventajoso, y por ello es vista con mucho interés, es que da una energía de base constante. Muchos de los países buscan un mix energético inteligente en el cual haya distintas componentes. Además, se ha sumado al problema de la descarbonización, el tema de la seguridad energética. Fíjese que es muy interesante ver que una de las regiones donde más interés hay es en Europa del Este. ¿Por qué es esto? Por la proximidad, evidentemente, con actores geopolíticos problemáticos para ellos. Otras grandes economías como Francia está aumentando, el Reino Unido lo mismo, países militantemente antinucleares, como Alemania, por ejemplo, hoy tuvo que decir, bueno, las 3 últimas centrales que me quedaban, pues no las apago, las necesito quizá para pasar el invierno y quizá más. En el África, por ejemplo, muchos países se vuelcan a la energía nuclear. En el Golfo, países que nadan en petróleo y flotan en gas. En los Emiratos Árabes Unidos, 4 centrales nucleares. Esto no es la panacea, Moisés, no es la solución para todos, pero claramente, como a mí me gusta decir, tiene un lugar en la mesa. Tiene un lugar en la mesa de la descarbonización global. Hablemos de América Latina. En la región hay solamente 7 reactores nucleares funcionando. ¿Usted cree que América Latina debe comenzar a construir plantas nucleares? Bueno, lo está haciendo, Moisés. México tiene 2 centrales nucleares. Han habido conversaciones acerca de aumentar. Brasil está ahora completando la 3ª central nuclear que había interrumpido y tiene planes de construir bastantes más. La Argentina tiene 3 y está construyendo el primer reactor modular latinoamericano. Tú sabes que ahora hay una tendencia a tratar de buscar reactores más pequeños, más compactos, más accesibles, que son de gran interés, en particular para los países en vía de desarrollo. Está construyendo una nueva central y está negociando otra gran central. De modo tal que yo diría que en América Latina no va a haber una ola
muy significativa pronuclear, pero los países que ya tienen una infraestructura nuclear claramente siguen apostando a esa energía por las razones que apunté recién. Rafael Mariano Grossi es el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA. Esta es la organización que la humanidad ha desarrollado para contener los riesgos de una emergencia nuclear. Le deseamos mucho éxito, director. Su suerte y su éxito va a influirnos a todos nosotros. Y ha sido un placer conversar contigo.